Lección 1. Repaso semanal. El tiempo hoy es excepcionalmente agradable para dar un paseo al aire libre. Estoy de acuerdo. El aire fresco proporciona un respiro necesario del ambiente de oficina. Ojalá pudiéramos prolongar estas vacaciones y disfrutar del paisaje durante más tiempo. Yo también. Sería un día perfecto para quedarse al aire libre indefinidamente. Entonces, hablemos la semana que viene y me cuentas cómo te fue el fin de semana. Me parece un plan estupendo. Tengo intención de visitar la nueva galería de arte. Hay mucha expectación en torno a la exposición de fotografía moderna que se celebra allí. He oído que es algo controvertido debido a sus temas abstractos. Eso solo aumenta mi curiosidad por experimentar la obra de arte en persona. Quizás deberíamos invitar al resto del departamento a una reunión social. Esa sería una excelente manera de mejorar la moral y la comunicación del equipo. ¿Crees que todos estarán disponibles con tan poca antelación? Podemos enviar una invitación formal a través del sistema de correo interno hoy mismo. Revisaré el calendario corporativo para asegurarme de que no haya eventos que coincidan. Esa es una forma muy organizada de planificar nuestras actividades sociales. Espero que la mayoría de nuestros compañeros estén tan entusiasmados como nosotros. Aunque solo asistan unas pocas personas, seguirá siendo una experiencia valiosa. Estoy de acuerdo, la calidad de la interacción es más importante que la cantidad de invitados. Espero con gran interés nuestra próxima conversación. Lección 2. Excursión a la montaña. Debemos asegurarnos de contar con todo el equipo de seguridad necesario para la escalada. He preparado una lista de artículos esenciales, que incluye un botiquín de primeros auxilios y herramientas de navegación. Los añadiré a mi lista. Tengo muchas ganas de hacer esta excursión. El sendero que hemos elegido es conocido por su terreno exigente y sus hermosas vistas. Actualmente es un destino de moda para excursionistas experimentados y amantes de la naturaleza. He leído que las condiciones meteorológicas en la cima pueden ser bastante impredecibles. Por eso debemos llevar varias capas de ropa para adaptarnos a las fluctuaciones de temperatura. Es cierto que algunas partes del sendero están cerradas por trabajos de restauración ambiental. Existe un debate polémico sobre cuánto acceso deberían tener los seres humanos a las zonas silvestres. Creo que es vital proteger la biodiversidad del ecosistema de montaña. Estoy de acuerdo y debemos seguir el principio de no dejar rastro tras nosotros. ¿Crees que estamos físicamente preparados para un ascenso de 10 horas? He estado entrenando rigurosamente para asegurar que mi salud cardiovascular sea óptima. Tu dedicación a la preparación es realmente impresionante y muy tranquilizadora. Deberíamos partir al amanecer para aprovechar al máximo las horas de luz diurna. Pondré la alarma temprano para asegurarme de que lleguemos a tiempo al inicio del sendero. Yo me encargaré del transporte y me aseguraré de que el vehículo tenga el depósito lleno y esté listo. Esta expedición promete ser un logro personal significativo para ambos. Confío en que nuestro trabajo en equipo nos llevará sanos y salvos a la cima. Lección 3. Preparación semanal. La próxima semana se presenta bastante ajetreada según mi agenda actual. También tengo varias tareas de alta prioridad que requieren mi atención inmediata. ¿Qué es lo que siempre haces para prepararte para una semana ajetreada? Siempre dedico
la tarde del domingo a preparar la comida y a elegir la ropa. Ese es un método excelente para reducir la fatiga por toma de decisiones durante la jornada laboral. Me permite concentrar toda mi energía mental en mis responsabilidades profesionales. Considero que priorizar mi lista de tareas es la forma más eficaz de mantener la calma. La gestión del tiempo es un tema de actualidad en muchos talleres de productividad últimamente. Para algunas personas, la presión por ser constantemente productivos resulta bastante controvertida. Estoy de acuerdo, es fundamental equilibrar el trabajo duro con periodos de descanso adecuados. ¿Utilizas una aplicación digital o una agenda de papel tradicional para tomar notas? Prefiero la experiencia táctil de una agenda de papel para organizar mis pensamientos. Me he pasado completamente a los sistemas digitales en aras de la sincronización. Sin duda, ese es un método más eficiente para alguien que tiene varios dispositivos. Intentaré incorporar tu estrategia de preparación de comidas esta noche. Comprobarás que ahorra una cantidad de tiempo considerable durante las horas punta de la mañana. Agradezco la sugerencia, siempre es beneficioso aprender de los propios hábitos. Deberíamos comparar nuestro progreso al final de la semana para ver cómo nos fue. Esa es una gran idea, esforcémonos por tener una semana muy productiva y equilibrada. Lección 4. Clásicos de la literatura. Considero que las novelas modernas a menudo carecen de la elegancia lingüística del pasado. Estoy de acuerdo, me encantan los clásicos como Orgullo y Prejuicio y Matar a un ruiseñor. Esas historias poseen una cualidad atemporal que las mantiene vigentes en la sociedad contemporánea. El desarrollo de los personajes en la literatura del siglo XIX es verdaderamente profundo. Actualmente estoy leyendo una biografía de Jane Austen para comprender sus influencias. Sus comentarios sociales fueron bastante controvertidos durante la época en que vivió. De hecho, desafió las expectativas tradicionales sobre las mujeres con gran ingenio. Existe un creciente interés por reimaginar estos clásicos para un público moderno. ¿Crees que dichas adaptaciones conservan el espíritu original de la obra? Ese es un tema que genera mucho debate entre los críticos literarios y los puristas. Personalmente, prefiero leer el texto original antes de ver cualquier versión cinematográfica. Las imágenes creadas por el autor suelen ser más vívidas que lo que se muestra en pantalla. ¿Qué novela clásica recomendarías a alguien que busca un reto? Si tienes mucha paciencia, te recomendaría Moby Dick o Ulises. Quizás debería empezar con algo un poco más accesible antes de intentar eso. Quizás una colección de cuentos de Edgar Allan Poe sería apropiada. Es una sugerencia excelente, me gusta su estilo único y gótico. Prestaré mi ejemplar cuando termine de releerlo este fin de semana. Gracias, Ana, tengo muchas ganas de explorar esos relatos oscuros y misteriosos. Lección 5. Derecho contractual. Debemos ultimar los términos de este acuerdo antes de que lleguen las partes interesadas. He identificado algunas cláusulas que requieren mayor aclaración y perfeccionamiento. En esta sección específica hablaremos de responsabilidad civil e indemnización. Proponemos una indemnización mutua para proteger los intereses de ambas partes.
Se trata de un procedimiento estándar, pero debemos definir claramente los límites financieros. Estoy de acuerdo. La redacción actual es algo ambigua en lo que respecta a las reclamaciones de terceros. Es un punto controvertido en muchas negociaciones de esta envergadura. Últimamente se observa una creciente demanda de mayor transparencia en los contratos corporativos. Nuestro objetivo es garantizar que el riesgo se distribuya de forma justa y legal. ¿Cree que la parte contraria aceptará estos términos revisados? Son bastante razonables, siempre y cuando expliquemos la lógica que hay detrás de nuestra propuesta. Redactaré un memorándum formal que acompañará al documento actualizado. Asegúrese de que el lenguaje sea preciso y evite cualquier posible ambigüedad. Soy muy meticuloso en lo que respecta a los matices legales de este tipo de acuerdos. También deberíamos revisar la cláusula de rescisión para asegurarnos de que sea ejecutable. Se trata de una sugerencia prudente para evitar futuros litigios o disputas. Agradezco su atención al detalle durante este complejo proceso de negociación. Es fundamental ser minuciosos para salvaguardar la reputación de nuestra empresa. Procedamos con las revisiones finales para poder concluir esta reunión. Lección 6. Cláusula de confidencialidad. La seguridad de nuestra propiedad intelectual es de suma importancia para la Junta Directiva. He integrado los protocolos de seguridad que discutimos en el borrador final. Son excelentes, sí, ese es un aspecto importante de nuestra colaboración. Incluiremos una cláusula de confidencialidad estricta para evitar cualquier divulgación no autorizada. Esta cláusula debe aplicarse a todos los empleados y contratistas externos involucrados. He especificado que la obligación permanece vigente incluso después de que finalice el contrato. Esa es una medida vital para mantener nuestra ventaja competitiva en el mercado. La privacidad de los datos es un tema de actualidad y de gran sensibilidad en el sector tecnológico. También es un tema controvertido en lo que respecta a la vigilancia y el acceso del gobierno. Debemos asegurarnos de que nuestras prácticas cumplan plenamente con las normativas internacionales. ¿Cree que deberíamos aumentar las sanciones por incumplimiento de este acuerdo? Una sanción económica significativa serviría como un fuerte elemento disuasorio contra la mala conducta. Esta tarde comentaré las cifras concretas con el departamento jurídico. Mientras tanto, ultimaré la redacción del acuerdo de confidencialidad. Nuestros socios están muy preocupados por la protección de su información confidencial. Podemos asegurarles que nuestras medidas de seguridad superan los estándares de la industria. Estoy satisfecho con el progreso que hemos logrado en este documento en particular. Es una base sólida para una relación comercial duradera y exitosa. Mañana presentaré la versión final al director ejecutivo para su aprobación. Lección 7. Potencial de mercado. He estado revisando los datos más recientes sobre la startup de la que hablamos ayer. ¿Te refieres a la plataforma especializada en electrónica artesanal? De hecho, se trata de un mercado en línea único, tiene potencial de crecimiento. Creo que sí, siempre y cuando puedan ampliar su cadena de suministro sin comprometer la calidad. Eso supone un reto importante, ya que muchos artículos artesanales son difíciles de producir en masa.
Sin embargo, el nicho de mercado de la tecnología sostenible está en auge y es muy rentable. Estoy de acuerdo, pero algunos inversores siguen mostrándose escépticos sobre la viabilidad a largo plazo del modelo de negocio. Es una estrategia controvertida, pero en este sector los altos riesgos suelen conllevar recompensas sustanciales. ¿Crees que deberíamos recomendar una inversión preliminar a los socios principales? Primero debemos verificar si han establecido algún contrato de exclusividad con sus proveedores principales. Se trata de una sugerencia prudente, ya que la protección de la propiedad intelectual es vital para el crecimiento. Si logran asegurar su cuota de mercado, la expectación en torno a la marca no hará más que aumentar. Sus métricas de participación de los usuarios ya son muy superiores a las de sus competidores. Eso es impresionante. Sugiere una base de clientes muy leal que valora la experiencia única. Debemos asegurarnos de que su equipo directivo sea capaz de gestionar una rápida expansión. Concertaré una entrevista formal con su director ejecutivo para el próximo martes. Por favor, prepare una lista de preguntas rigurosas sobre sus proyecciones financieras a 5 años. Seré meticuloso en mi preparación para asegurarme de que contamos con toda la información necesaria. Espero con interés su informe, ya que este podría ser el proyecto más prometedor del año fiscal. Lección 8. Paz interior. He estado reflexionando sobre el último ensayo acerca de la resolución de conflictos globales. Es una obra profunda, aunque el autor parece bastante idealista con respecto a la naturaleza humana. El autor sostiene que un individuo primero debe lograr esta revolución en su interior. Es una idea noble, pero hablar de paz y reconciliación no es más que una fantasía y una teoría a menos que actuemos. Estoy de acuerdo, a menos que implementemos soluciones prácticas, estos conceptos seguirán siendo completamente abstractos. Resulta controvertido sugerir que el cambio personal puede influir en la política internacional. Sin embargo, muchos movimientos históricos comenzaron con la convicción interna de una sola persona. ¿Crees que las estructuras sociales son más influyentes que las acciones individuales? Ese es un debate recurrente en nuestro seminario de sociología que no tiene una respuesta sencilla. Debemos encontrar la manera de cerrar la brecha entre la teoría y la práctica real. Quizás la solución radique en iniciativas comunitarias que promuevan la empatía y la comprensión. Este tipo de iniciativas suelen recibir mucha publicidad, pero rara vez reciben la financiación a largo plazo necesaria. Se trata de un problema sistémico que requiere una revisión completa de nuestras prioridades actuales. Mi intención es escribir mi tesis sobre la intersección entre la ética individual y las políticas públicas. Se trata de un tema ambicioso que requerirá mucha investigación y dedicación. Espero encontrar alguna evidencia de programas de reconciliación exitosos en zonas posteriores a conflictos. Le ayudaré a localizar las fuentes primarias y los archivos históricos que necesite. Su apoyo es invaluable para mí mientras navego por estas complejas aguas filosóficas. Continuaremos este debate después de haber revisado los comentarios modernos sobre el tema. Lección 9. Fatiga por viajar. Es maravilloso verte llegar por fin, aunque pareces bastante cansado. El viaje fue mucho más largo de lo que había previsto debido a las condiciones climáticas inesperadas. Oí que el aeropuerto estuvo cerrado durante varias horas debido a la tormenta. Fue una experiencia estresante, sin duda,
pero también agotadora. Me imagino cómo te afectó la demora. Estaba bastante preocupado, pero estuve monitoreando el estado del vuelo en mi teléfono móvil constantemente. La aerolínea proporcionó muy poca información, lo que provocó gran frustración entre los pasajeros. Esa es una queja común. Sus protocolos de comunicación suelen ser criticados durante las crisis. ¿Cómo afectó el retraso a tu horario durante el resto de la tarde? Tuve que cambiar la fecha de nuestra reserva para la cena, pero eso fue un inconveniente menor. Me siento fatal por haberte hecho esperar tanto tiempo. No debes disculparte por circunstancias que estaban completamente fuera de tu control. Simplemente estoy deseando disfrutar de un largo periodo de descanso, en una cama fija. Ya he preparado la habitación para que puedas relajarse inmediatamente a su llegada. Eres un amigo muy considerado, y aprecio mucho tu hospitalidad. Le gustaría hacer una parada para tomar un refrigerio antes de ir a la casa. Creo que una simple taza de té sería bastante reconfortante, en este momento. Cerca de la salida hay una cafetería tranquila que sirve excelentes infusiones de hierbas. Eso suena perfecto. Procedamos allí antes de localizar mi equipaje. Llevaré tu bolso más pequeño para que puedas caminar con mayor comodidad. Lección 10. La huella digital. La reciente filtración de datos ha llevado a muchas personas a reconsiderar su presencia en línea. Se trata de una preocupación cada vez mayor, ya que nuestra huella digital es ahora más permanente que nunca. He observado que muchos empleadores ahora investigan los perfiles de redes sociales de los candidatos. Es cierto, bueno, siempre me aseguro de pensarlo 2 veces antes de publicar algo. Es un hábito muy prudente que conviene mantener en esta era digital interconectada. ¿Crees que las empresas privadas deberían tener acceso a nuestras opiniones personales? Se trata de un tema controvertido que plantea la cuestión del equilibrio entre la privacidad y la seguridad corporativa. Algunos argumentan que lo que hacemos en nuestro tiempo libre debería permanecer totalmente confidencial. Sin embargo, una publicación pública, por definición, ya no es un pensamiento privado. El revuelo en torno a la cultura de la cancelación ha hecho que todo el mundo sea mucho más cauteloso en Internet. Es un entorno difícil de desenvolverse sin sacrificar la propia autenticidad. He decidido desactivar varias de mis cuentas antiguas para minimizar mi exposición. Esa es una estrategia eficaz para garantizar que su imagen profesional permanezca intacta. ¿Cómo gestionas tu configuración de privacidad en estas distintas plataformas? Utilizo contraseñas de alta seguridad y limito mis conexiones a personas que conozco personalmente. Esta noche revisaré mi configuración para asegurarme de que sea lo suficientemente restrictiva. También es recomendable evitar compartir tu ubicación en tiempo real por motivos de seguridad. Estoy de acuerdo, los riesgos asociados con compartir demasiada información son simplemente demasiado importantes como para Debemos ignorarlos. permanecer atentos e informados, ya que la tecnología sigue evolucionando rápidamente. Lección 11. Dependencia de la tecnología. Los avances en inteligencia artificial de este año son realmente notables. Es fascinante, pero me preocupa nuestra creciente vulnerabilidad ante las ciberamenazas. Tiene usted razón, los medios de comunicación, sin duda, y con nuestra creciente dependencia de la tecnología, se han convertido en una prioridad.
Dependemos de nuestros dispositivos para todo, desde transacciones financieras hasta atención médica. Esta dependencia nos convierte en objetivos prioritarios para ataques digitales sofisticados y fraudes. Es posible que una persona promedio proteja completamente su información confidencial. Es una cuestión controvertida, ya que incluso las grandes corporaciones tienen problemas de seguridad. La expectación que rodea al nuevo software a menudo ignora el potencial de fallos sistémicos. Debemos abogar por una mejor educación en materia de alfabetización digital y protocolos de seguridad. Estoy de acuerdo, muchas personas no se dan cuenta de la importancia de las actualizaciones periódicas de software. Estas actualizaciones suelen contener parches críticos que impiden la explotación por parte de agentes maliciosos. Cree que los gobiernos deberían desempeñar un papel más importante en la regulación del sector tecnológico. Se trata de un debate de actualidad que involucra cuestiones complejas de soberanía e innovación. Por ahora, me centraré en implementar las medidas de seguridad más sólidas a mi alcance. Esa es la forma más eficaz de mitigar tu riesgo personal en un mundo digital. Tengo previsto asistir al taller sobre comunicación cifrada esta tarde. Me uniré a vosotros, ya que creo que esas habilidades serán esenciales para nuestras futuras carreras profesionales. Resulta alentador ver a tanta gente interesada en proteger su vida digital. De hecho, la conciencia colectiva es nuestra defensa más sólida contra estas amenazas en constante evolución. Lección 12. Comedor en la habitación. Estoy demasiado agotada para ir a un restaurante lleno de gente esta noche. Pienso exactamente lo mismo, quizás deberíamos pedir la cena en la habitación. Claro, ¿qué le gustaría pedir de la selección gourmet del menú? El salmón a la parrilla con verduras de temporada parece una opción sana y ligera. Eso suena excelente, creo que pediré el costillar con patatas asadas. ¿Crees que la calidad de la comida será comparable a la del restaurante del hotel? En un establecimiento tan prestigioso como este, los estándares suelen ser siempre muy altos. Es un lujo práctico, aunque suele ser más caro que comer fuera. Esta noche, la comodidad de cenar en una sala tranquila justifica el coste adicional. Realizaré el pedido a través de la interfaz de televisión de mi suite. Por favor, pídales que entrenen las comidas en aproximadamente 45 minutos. También pediré agua con gas adicional y una cafetera de café recién hecho. Eso sería perfecto, ya que todavía tengo que revisar algunos informes antes de mañana por la mañana. Debes intentar descansar lo máximo posible para mantener la concentración durante la presentación. Agradezco su preocupación, intentaré terminar mi trabajo lo antes posible. Les informaré en cuanto llegue el personal de servicio con nuestra cena. Gracias, Ana, espero con ansias una comida tranquila después de un día tan ajetreado. Podemos hablar del horario de mañana, mientras cenamos. Se trata de un plan productivo que nos permitirá estar plenamente preparados para la sesión final. Lección 13. Demografía de la moda. Resulta interesante observar cómo las tendencias de la moda varían tanto entre los diferentes grupos de edad. De hecho, ¿crees que las marcas modernas solo atraen a los adolescentes? No necesariamente, aunque muchos minoristas de las principales calles comerciales sin duda dan prioridad al mercado más joven. Algunas tiendas de ropa solo venden ropa infantil, lo cual es un nicho de mercado muy especializado.
Estas tiendas deben contar con padres que valoren los materiales de alta calidad y duraderos para sus hijos. Es cierto que el mercado de lujo para bebés es actualmente un fenómeno en auge. Se habla mucho de ello, aunque a algunos les resulta controvertido el concepto de ropa de bebé de diseño cara. Creo que la practicidad siempre debe ser la consideración principal de la moda infantil. Desafortunadamente, las redes sociales a menudo incitan a los padres a priorizar la estética sobre la utilidad. ¿Crees que estas tendencias acabarán influyendo también en la industria de la moda para adultos? A menudo se produce un efecto de filtración ascendente en el que las generaciones mayores adoptan los estilos juveniles. Prefiero las prendas atemporales que no pasan de moda después de una sola temporada. Ese es un enfoque de consumo más sostenible que más personas deberían adoptar. Buscaré una gabardina clásica en los grandes almacenes del siguiente piso. Te acompañaré, ya que yo también necesito encontrar un traje formal para la próxima gala. Deberíamos comparar la calidad de las telas antes de realizar la compra final. Esa es una forma muy inteligente de asegurarnos de obtener la mejor relación calidad-precio. Espero que hoy tengan una amplia selección de tallas y colores disponibles. Pronto lo sabremos, los grandes almacenes suelen estar muy bien surtidos. Lección 14. Estado planetario. La visibilidad de los planetas exteriores es excepcional esta noche. Me fascina especialmente la diferencia entre los planetas terrestres y los gigantes. Los planetas interiores son mucho más rocosos que los gigantes gaseosos que vemos más lejos. Algunos científicos creen que Plutón no es realmente un planeta, sino un planeta enano. Su reclasificación sigue siendo un tema controvertido entre muchos entusiastas del espacio. Carece del dominio gravitacional necesario para ser considerado un planeta importante. Sin embargo, su compleja geología y atmósfera la convierten en un tema de investigación de actualidad. ¿Crees que hay más planetas sin descubrir en el cinturón de Kuiper? Actualmente, muchos astrónomos buscan el planeta 9 utilizando modelos matemáticos avanzados. La expectación que rodea la posibilidad de que exista otro planeta grande es bastante emocionante. Si existiera, cambiaría significativamente nuestra comprensión de la evolución del sistema solar. La inmensidad del espacio me resulta a la vez sobrecogedora e increíblemente inspiradora. Es un recordatorio de cuánto nos queda por aprender sobre nuestro vecindario cósmico. Intentaremos localizar los anillos de Saturno antes de que salga la Luna. Sería un reto maravilloso. Ahora mismo ajustaré las coordenadas del telescopio. Con este aumento puedo distinguir con bastante claridad las bandas características de Júpiter. Es un espectáculo magnífico. Fíjense en cómo se ve la gran mancha roja esta noche. La ciencia continúa revelando los detalles más increíbles sobre nuestro universo. Debemos seguir apoyando la exploración espacial para ampliar las fronteras del conocimiento humano. Lección 15. Senderos del Cañón. El descenso al cañón parece ser mucho más arduo de lo que esperaba. Fíjense en el grupo de viajeros, están cabalgando para bajarlos sanos y salvos. Las mulas parecen tener un paso muy firme en senderos tan estrechos y traicioneros. Los senderos serpentean de un lado a otro para reducir la pendiente y facilitar el paso de los animales. Es una forma clásica de explorar la zona, pero la altura me resulta bastante intimidante.
los turistas que descienden viajan mucho más despacio que los que regresan al borde del cañón. Es comprensible, ya que el descenso requiere mucho control y concentración. Es cierto que estas excursiones en mula se reservan con varios meses de antelación. Generan muchísima expectación y suelen alcanzar su capacidad máxima muy pronto en la temporada. Para algunas personas, el uso de animales en el turismo es una práctica controvertida. Las autoridades del parque se aseguran de que los animales reciban un buen trato y descansen con frecuencia. Creo que preferiría recorrer el sendero a pie en lugar de ir en bicicleta. Es una decisión arriesgada, pero debes llevar contigo una cantidad considerable de agua y provisiones. Estoy bien preparado para el desafío físico que supone una caminata de larga distancia. Deberíamos empezar temprano mañana por la mañana, antes de que la temperatura suba demasiado. Prepararé nuestras mochilas con refrigerios energéticos y un mapa detallado. Por favor, asegúrese de que contamos con un dispositivo de comunicación fiable en caso de emergencia. Ya he comprobado la señal del satélite y es suficiente para los senderos superiores. Tengo muchas ganas de contemplar la profunda belleza del cañón desde abajo. Lección 16. Visita a Londres. Es estupendo tenerte de vuelta en la ciudad después de tu misión internacional. Gracias, John. He echado de menos nuestras charlas matutinas tomando café. Hola, ¿qué tal tu viaje a Londres? Todo transcurrió sin problemas con la fusión. Las negociaciones fueron intensas, pero logramos llegar a un acuerdo mutuo. Son noticias fantásticas para la empresa, han manejado la situación a la perfección. También tuve la oportunidad de pasar unos días explorando los monumentos históricos de la ciudad. Visitaste el Museo Británico o la Torre de Londres durante tu estancia. Visité ambos lugares y quedé profundamente impresionado por la forma en que se conserva su patrimonio. Londres se ha convertido en un destino de moda para las empresas emergentes de tecnología y la innovación. He notado mucha expectación en torno al nuevo distrito financiero del East End. Existe un polémico debate sobre el aumento del coste de la vida en las principales capitales europeas. Se trata de un problema importante, ya que muchos jóvenes profesionales se ven obligados a mudarse a zonas más alejadas de la ciudad. ¿Te pareció que el sistema de transporte local era tan eficiente como dicen? La red de metro es extraordinariamente completa y fácil de recorrer. Estoy considerando la posibilidad de hacer un viaje a Europa a finales de este año para visitar a algunos clientes. Sin duda deberías visitar Londres, es una ciudad vibrante con una rica historia cultural. Esta semana empezaré a investigar los requisitos de viaje y el alojamiento en hoteles. Puedo facilitarte una lista de mis restaurantes favoritos y espacios de trabajo tranquilos allí. Se lo agradecería muchísimo, sus recomendaciones siempre son muy fiables. Lección 17. Derechos de voto. He estado investigando los primeros movimientos por el sufragio en Norteamérica. Es un tema fascinante, en particular las diferencias regionales en el progreso legislativo. Observé que algunos territorios concedían el derecho al voto mucho antes que otros. Es cierto, era común votar, sobre todo en la parte occidental del país, donde las mujeres gozaban de un alto estatus social. Porque la condición social de la mujer era más elevada en Occidente que en Oriente.
Los historiadores sugieren que las duras condiciones de la vida en la frontera obligaban a las mujeres a desempeñar roles generalmente reservados a los hombres. Ese es un argumento convincente, ya que desafió los roles de género tradicionales de aquella época. Sigue siendo un tema controvertido si estos cambios fueron impulsados por la necesidad económica o por un verdadero idealismo. Independientemente del motivo, el resultado fue un cambio significativo en el panorama político. Existe un creciente interés por saber cómo estas pioneras influyeron en el movimiento sufragista nacional. La expectación que rodea a estas figuras históricas a menudo pasa por alto las dificultades a las que se enfrentaban a diario. De hecho, a menudo se encontraron con una importante oposición legal y social. ¿Crees que los estados occidentales sirvieron como laboratorio para la democracia? Numerosas fuentes académicas respaldan esa teoría de forma bastante convincente. Mi intención es centrar mi tesis final en la legislación sobre el sufragio femenino de Wyoming de 1869. Es una excelente elección, ya que fue el primer territorio en dar un paso tan audaz. Necesitaré localizar los documentos legislativos originales para poder ofrecer un análisis preciso. Creo que los archivos digitales de la biblioteca universitaria contienen esos documentos específicos. Comenzaré mi investigación allí mañana por la mañana, después de nuestra clase matutina. Lección 18. Erupción de un geyser. La actividad geotérmica en esta región es verdaderamente espectacular. Tengo muchas ganas de ver la próxima erupción del famoso geyser, conocido como Old Faithful. El guarda del parque mencionó que el momento en que se producen las erupciones es sorprendentemente constante. Expulsar agua caliente al aire cada 65 minutos aproximadamente. La erupción dura hasta 5 minutos y hay muchos turistas esperando. En efecto, hoy hay mucha gente reunida aquí para presenciar este fenómeno natural. Me pregunto si la frecuencia de las erupciones ha cambiado en el último siglo. Los científicos han observado ligeras variaciones, pero el patrón general se mantiene estable. Es un destino de moda para quienes se interesan por la geología y la historia natural. Algunas personas consideran que la expectación que rodea a este geyser en particular es algo exagerada. No estoy de acuerdo. Contemplar el poder primigenio de la Tierra es una experiencia profunda. Es cierto que la temperatura del agua puede superar los 90 grados Celsius. Eso es correcto. El calor es generado por el magma que se encuentra en las profundidades de la Tierra. La historia geológica de esta meseta volcánica es bastante controvertida entre los expertos. Algunos creen que podría producirse una erupción importante en un futuro lejano, aunque no es inminente. Por ahora, simplemente disfrutaré de la belleza del paisaje actual. El geyser está empezando a retumbar. Creo que la erupción está a punto de comenzar. Prepararé mi cámara para capturar la altura de la columna de agua. El espectáculo es verdaderamente magnífico y nos recuerda la fuerza de la naturaleza. Es un momento que sin duda recordaré durante mucho tiempo. Lección 19. Investigación de mercado. Nuestros competidores han lanzado recientemente una nueva línea de productos de energía sostenible. Debemos reaccionar con rapidez para asegurarnos de no perder nuestra cuota de mercado actual. Mantengámonos a la vanguardia del mercado identificando las nuevas preferencias de los consumidores. De acuerdo, la investigación es vital si queremos innovar con mayor eficacia que nuestros rivales. He autorizado un estudio exhaustivo de los últimos avances tecnológicos del sector.
Se trata de una decisión prudente, ya que el sector avanza hacia la automatización total. Existe un debate cada vez más extendido sobre las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial en la producción. Es un tema controvertido, pero se promociona como la única manera de seguir siendo rentable. Debemos garantizar que nuestro enfoque siga siendo transparente y socialmente responsable. ¿Cómo debemos asignar el presupuesto para la próxima fase de investigación y desarrollo? Sugiero que demos prioridad a los proyectos que ofrezcan el mayor potencial de crecimiento a largo plazo. Me coordinaré con el departamento financiero para conseguir la financiación necesaria. También deberíamos considerar la posibilidad de formar una alianza con una empresa emergente de tecnología más pequeña. Eso podría brindarnos nuevas perspectivas e ideas innovadoras. Comenzaré la búsqueda de un socio adecuado que comparta nuestros valores corporativos. Confío en que nuestros esfuerzos conjuntos darán resultados impresionantes este año fiscal. Por favor, manténgame informado sobre cualquier novedad importante en el proyecto de investigación. Presentaré un informe detallado en nuestra próxima reunión ejecutiva el viernes. Espero con interés ver su análisis y sus recomendaciones estratégicas. Lección 20. Pasos hacia la sostenibilidad. Me complace que nos hayamos comprometido a reducir nuestros residuos domésticos este mes. Cada pequeña acción contribuye a un medio ambiente más sostenible y saludable. Por supuesto, es un pequeño paso, pero marca una gran diferencia a largo plazo. También he empezado a usar un contenedor de compost para nuestros restos de comida orgánica. Se trata de una excelente incorporación, ya que reduce la cantidad de basura que se envía a los vertederos. Existe una tendencia creciente a eliminar los plásticos de un solo uso del hogar. Algunas personas creen que estos cambios son demasiado difíciles de mantener de forma constante. Es un punto de vista controvertido, pero creo que con un poco de organización resulta más fácil. Sin embargo, la publicidad que rodea los productos ecológicos a veces puede ser engañosa. Debemos tener cuidado al investigar el impacto ambiental real de los artículos que compramos. He empezado a comprar nuestros productos secos a granel para reducir la cantidad de envases. Esa es una forma muy inteligente de ahorrar dinero y proteger el planeta al mismo tiempo. ¿Crees que también deberíamos considerar la instalación de un sistema de filtración de agua? Eso sin duda sería mejor que comprar agua embotellada todas las semanas. Investigaré los distintos tipos de filtros disponibles en el mercado actualmente. También deberíamos buscar un modelo que sea fácil de instalar y mantener. Revisaré las opiniones de los consumidores para asegurarme de que seleccionamos un producto fiable. Estoy orgulloso del progreso que estamos logrando hacia un estilo de vida más ecológico. Es un camino continuo, pero el impacto positivo realmente compensa el esfuerzo. Lección 21. Oficina de correos más cercana. Disculpe, ¿podría ayudarme a encontrar mi ubicación actual? Por supuesto, con mucho gusto le ayudaré a orientarse en esta parte de la ciudad. Estoy buscando un lugar al que enviar estos documentos importantes. ¿Sabes cómo llegar a la oficina de correos más cercana desde esta intersección? Me temo que desconozco por completo la geografía de este barrio. Es una ruta muy sencilla, solo tienes que caminar 3 cuadras hacia el norte. Veré algún punto de referencia específico que indique que me estoy moviendo en la dirección correcta.
Verás una gran catedral de piedra y una biblioteca pública a tu derecha. La oficina de correos está ubicada en una calle principal o en una calle lateral más pequeña. Está situado justo en la esquina de la plaza principal, al lado del banco. Está abierto ese establecimiento durante la tarde del sábado. Sí, permanecen abiertos hasta las 5 de la tarde para comodidad del público. Eso me resulta muy útil ya que me preocupaba tener que esperar hasta el lunes. En esta ciudad existe una creciente demanda de horarios más amplios en los servicios públicos esenciales. Existe controversia sobre si la era digital ha vuelto obsoleto el correo físico. Creo que algunas cosas todavía requieren una firma física y un sello oficial. Estoy de acuerdo, ciertos documentos legales no pueden enviarse por medios electrónicos. Espero que encuentre el edificio sin más dificultades, señor. Muchas gracias por su amabilidad y sus claras instrucciones. Lección 22. Cambio de divisas. Acabo de llegar del extranjero y necesito algo de moneda local para mi transporte. Bienvenidos a nuestra ciudad. Con gusto les puedo orientar sobre los servicios financieros que necesiten. Genial, ¿y dónde puedo cambiar divisas por la moneda de curso legal local? La oficina de cambio de divisas se encuentra en la segunda planta, cerca de la sala de salidas. Existe una comisión significativa por la transacción en ese mostrador específico. Se aplica una pequeña comisión por el servicio, pero los tipos de cambios suelen ser muy competitivos. Es cierto que usar un cajero automático suele ser más económico. Ese es un consejo muy popular entre los viajeros, pero depende de las políticas internacionales de tu banco. Prefiero tener algo de dinero en efectivo disponible de inmediato para pequeños gastos como taxis. A algunas personas les resulta un poco abrumador el revuelo que rodea a los pagos digitales. Es controvertido si una sociedad sin efectivo es realmente inclusiva para todos los viajeros. Estoy de acuerdo. Siempre es prudente llevar una pequeña cantidad de dinero local para emergencias. Está abierta la oficina de cambio de divisas las 24 horas del día. Sí, permanece operativo en todo momento para ayudar a los pasajeros de todas las zonas horarias. Procederé inmediatamente al segundo nivel para finalizar mis finanzas. Por favor, tenga cuidado con sus pertenencias personales mientras se encuentren en las zonas públicas. Agradezco la advertencia, guardaré mi billetera en un bolsillo seguro. Les deseo una estancia muy agradable y segura en nuestro país. Gracias por su ayuda profesional, ahora me siento mucho más segura. Lección 23. Consejos de productividad. He estado intentando organizar mi espacio de trabajo para mejorar mi concentración durante el día. Tu escritorio se ve muy ordenado, pero tal vez parezca un poco demasiado aséptico. Sin duda añadiré algunas plantas para crear un ambiente más natural. Es una idea excelente. Los estudios demuestran que las plantas pueden reducir significativamente los niveles de estrés. Tengo curiosidad, ¿tienes algún otro consejo para aumentar la productividad trabajando desde casa? Considero que seguir un horario estricto es la forma más eficaz de mantenerse concentrado en la tarea. Tú también tomas descansos regulares para evitar el agotamiento mental y la fatiga. Sí, uso un temporizador para asegurarme de levantarme y moverme cada 50 minutos. Existe una técnica de moda llamada método Pomodoro que mucha gente recomienda.
La expectación que genera está justificada, ya que ayuda a mantener un alto nivel de concentración. Para algunas personas, la idea de trabajar en periodos tan cortos resulta bastante controvertida. Creo que depende de la naturaleza del trabajo que estés realizando. Intentaré implementar una estructura similar en mi rutina diaria. También debes asegurarte de que tu habitación tenga suficiente luz natural. Voy a acercar mi escritorio a la ventana para aprovechar el sol de la tarde. Eso sin duda mejorará tu estado de ánimo y tus niveles de energía en general. Agradezco tus consejos, Ana. Es útil escuchar tu punto de vista. Me complace compartir mi experiencia con ustedes. Todos estamos aprendiendo juntos. Espero con interés ver los resultados de estos cambios en mi rendimiento la semana que viene. Lección 24. Metas financieras. He estado intentando gestionar mi presupuesto de forma más eficaz durante los últimos meses. Esa es una forma muy responsable de prepararse para el futuro a largo plazo. Mi principal objetivo es que alcances tus metas financieras poco a poco, pero con paso firme. Se necesita tiempo y disciplina para acumular el capital suficiente para una compra importante. Exactamente, se necesita tiempo y mucha paciencia para ver un progreso significativo. Muchas personas se sienten atraídas por los planes de inversión de moda que prometen ganancias rápidas. Este tipo de planes suelen generar mucha expectación, pero conllevan un riesgo muy elevado de pérdidas económicas. Existe controversia sobre si la persona promedio debería invertir en mercados altamente volátiles. Prefiero un enfoque más tradicional, como una cuenta de ahorros con altos intereses o bonos. Esa es una estrategia mucho más segura para alguien que valora la estabilidad financiera. ¿Crees que el aumento del coste de la vivienda cambiará nuestra forma de ahorrar dinero? Sin duda, requiere una estrategia de ahorro más agresiva que en generaciones anteriores. He comenzado a generar una fuente de ingresos secundaria para acelerar mi ritmo de ahorro. Eso demuestra un nivel impresionante de dedicación a tus objetivos personales. Espero poder permitirme un pequeño apartamento en los próximos 5 años. Estoy seguro de que lograrás ese objetivo si mantienes tu enfoque actual. Gracias por el ánimo, es útil hablar de estos temas con un amigo. Deberíamos reunirnos de nuevo el mes que viene para revisar nuestros avances y compartir nuevas ideas. Estoy de acuerdo, el apoyo mutuo es una excelente manera de mantenerse motivado en este camino. Lección 25. Tráfico urbano. Según el cartel, el autobús parece tener un retraso de aproximadamente 10 minutos. Eso es bastante común durante las horas punta de la tarde. Tengo curiosidad por saber cuánto suele tardar el autobús en llegar al centro de la ciudad. Depende del tráfico, pero en un día despejado suele ser un trayecto de 30 minutos. El tráfico es especialmente denso hoy debido a las obras en el puente principal. Sí, muchos vehículos están siendo desviados por las calles secundarias más pequeñas. Existe un debate cada vez más extendido sobre la ampliación del sistema de metro para reducir la congestión vial. Se trata de un proyecto controvertido debido a sus elevados costes y al largo periodo de construcción. El interés por el transporte público va en aumento a medida que suben los precios del combustible. Creo que un sistema más eficiente beneficiaría a toda la comunidad a largo plazo. ¿Te resulta más cómodo viajar en autobús que conducir tu propio vehículo?
Prefiero el autobús porque me permite leer o relajarme mientras viajo. Estoy de acuerdo, el estrés de circular en medio del tráfico denso suele ser bastante agotador. El autobús por fin se acerca a la parada. Espero que no esté demasiado lleno dentro. Parece que está relativamente vacío, así que deberíamos poder encontrar un asiento cómodo. Se trata de una afortunada coincidencia dada la hora del día. Tendré mi tarjeta de transporte lista para poder subir al vehículo rápidamente. Yo haré lo mismo, es mucho más eficiente que pagar en efectivo. Esperemos que el viaje transcurra de la forma más tranquila posible a pesar de las obras en la carretera.